Shalom familia, gracias por acompañarnos en la Biblia en su contexto en un estudio más del libro de Génesis. Vamos a continuar con la porción que nos corresponde desde capítulo 40, verso 1, hasta el capítulo 44, verso 17. Obviamente no vamos a abarcar toda la porción, siempre tomamos un capítulo, dos o un tema en el cual vamos a profundizar. Vamos a hacer un poquito de memoria de lo que vinimos hablando en las últimas enseñanzas. Recuerden que la porción pasada comenzamos a hablar sobre la vida de José, de la vida de Joseph, desde su juventud, desde sus 17 añitos, y empezamos a ver todo el conflicto que se empieza a desarrollar en la vida de Jacob, en la vida de José, en la vida de Joseph, desde ese momento en que sus hermanos lo venden. Analizamos un poquito más a profundidad el por qué sus hermanos deciden venderlo. Obviamente primero quisieron matarlo y después lo venden. Y pudimos llegar a una conclusión de ver en algunos aspectos cierta inmadurez en José. Recordemos que él era un muchachito de 17 años y obviamente toda esta inmadurez, toda esta, como venimos hablando un poquito también en otras porciones anteriores, con respecto a aprender a manejar nuestro carácter. Y obviamente ahora vamos a ver el desenlace de esa historia, porque vimos el por qué cómo llega a Egipto y todo lo que sucede en Egipto con José. Vimos también en la porción pasada un poquito que a pesar de que pasemos la prueba y que la pasemos bien, quizás tengamos que seguir puliéndonos y volver a esas situaciones incómodas y tener que esperar. Y lo vimos en la vida de José, porque recuerden, él llega a Egipto, su honor es revertido, llega a ser el segundo en la casa de Potifar, sucede lo que sucede con la esposa de Potifar y de vuelta José a la prisión, y ahí en la prisión pasa un buen tiempo hasta que llega el copero y el panadero y habla de los sueños, y vemos ahí un cambio en José. Vemos un cambio en la vida de José en donde cuando analizamos, y miren, el trato con José viene por los sueños, viene a través de los sueños. El caos en la vida de José viene por no haber aprendido o por su inmadurez no manejar dos sueños que él tiene. Recordemos que dice, José soñó. La porción pasada mismo dice, José soñó y fue y corrió a decirle a sus hermanos sobre el sueño. Después soñó otra vez y dice, José soñó, pero vimos que había un pequeño detalle que en el segundo sueño de José que nos marcó esa inmadurez que había en José, en su falta de carácter o en su confianza de su carácter, que ya había incluido en ese sueño a su madre. Y que en el hebreo vimos que en el hebreo, digamos, la reacción de Jacob fue como diciendo que se molestó y dijo, pero si tu madre está muerta, si Raquel está muerta, ¿cómo va a estar en el sueño? Entonces eso es algo bien interesante que tuvo un desenlace, una consecuencia. Obviamente todo es para bien, algo que hemos aprendido que aunque no entendamos nada, todo es para bien. Y vimos cómo ahora el Eterno empezó a trabajar en la vida de José, en donde ahora en la prisión, cuando se encuentra con el copero y el panadero, vemos un cambio en el vocabulario que usa a la hora de los sueños José. Ya no es José soñó, sino que es el sueño de otros, pero él lo tiene que interpretar. Y recordemos que eran muy importantes los sueños en el mundo del antiguo Medio Oriente. Entonces vemos que José usa un vocabulario que dice, Dios dará la revelación. Y empieza a ver ese cambio, pero como que quiere ayudar al Eterno y dice, al copero le dice, no te olvides de mí. Cuando Faraón te pregunte, no te olvides de mí. Ayúdame a salir de aquí. Y resulta que sale el copero y por 2 años, terminamos ahí, por 2 años, el copero se olvida totalmente de José hasta esta porción, hasta el capítulo 41 que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a seguir, y acá me gustaría incluir, aparte de seguir analizando la vida de los patriarcas, que es muy interesante, porque son un reflejo de nuestras vidas. Podemos nosotros reflejarnos, podemos ver algunos paralelos con nuestras vidas y decir, wow, tengo que empezar a corregir por ahí. Ahora entiendo algunas cosas que suceden, pero porque es algo, una condición humana que tenemos que lidiar y perfeccionarnos para llegar a la voluntad del Eterno.
Y obviamente, como siempre les digo, vamos siempre para adelante, nunca para atrás. Entonces, vamos familia a no solo ver eso, sino que también hablar un poquito sobre Yeshua y algunas conexiones con José. Porque al ver este capítulo 41 y al analizar un poquito, y justamente hay algunos detalles que me llamaron la atención con respecto a esta parte de hacer una conexión con Yeshua. Justamente estamos haciendo una serie de estudios paralelos al que hacemos todos los sábados de la porción sobre las herramientas de estudio que usamos, que es la metodología que hemos aprendido de nuestro hermano Rico Cortés, de poder comprender la Biblia en su contexto. Y justamente estamos desarrollando el tema de honor y vergüenza. Y obviamente, esta parte que vamos a ver del capítulo 41 está dentro de la esfera de honor y vergüenza. Y hay algunos datitos muy particulares que podemos relacionarnos con el cómo se aplicaba el honor y la vergüenza, por ejemplo, en el primer siglo o en el antiguo Medio Oriente, que era a través de algo que se llama patrocinio y clientela. Yo les voy a dejar los enlaces debajo en la cajita de descripciones para que vean estos estudios paralelos que estamos haciendo con respecto a la porción de la metodología de estudio de honor y vergüenza, que hemos hablado un poquito sobre qué es honor y vergüenza, cómo se aplica, cómo es esto, también una pequeña introducción de lo que es el patrocinio y la clientela, la gracia, redefinir algunos términos que al ver todo eso y al desarrollarlo en esta porción, hay una conexión que quizás no estábamos considerando, que es muy posible que hay otra conexión que nos va a conectar a Yeshua en su propósito, rol y función con José. Porque siempre lo conectamos como José, el siervo sufriente, Yeshua vino a sufrir. José no fue reconocido por sus hermanos, Yeshua no fue reconocido por sus hermanos. Ok, sí, y esos son bien evidentes. Pero quizás si ahora nos animamos a entrar un poquito más en el contexto cultural, en entender lo que está sucediendo y al considerar estos términos de patrocinio y clientela, vamos a entender muchas cosas y quizás llegamos a ese paralelismo con Yeshua en el rol y el propósito por el cual Yeshua vino a estar entre nosotros. Y obviamente sabemos que vino a vencer la muerte. Pero no solo eso, sino que también nos va a ayudar a entender por qué Faraón le da la posición de segundo al mando en Egipto. Hay algo bien interesante, algunos pequeños detalles, algunos vocabularios que nos van a enseñar y nos van a dar un poquito más de luz con respecto a esto que estamos hablando, familia. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a comenzar con la lectura, vamos a leer del capítulo 41, del verso 1 al 7. Me gustaría que mi hermana Verónica Ríos pueda leerlo. Quiero invitarle a mi hermana Verónica Ríos a que lo lea, versículo 41, 1 al 8. 41 lo anoto para no. Perfecto, pastor, déjeme abrir. Voy a leer voy a lecturarla del Humash Morderor. ¿Está bien? Amén. 41, ¿verdad? 41 del Ok, verso 1 sí, al 8. al 8. Sí. Y fue al cabo de 2 años que el faraón soñó que estaba parado frente al río. Y de pronto del río iban surgiendo 7 vacas de bello porte y saludable aspecto y se pusieron a pastar en la orilla. Y de repente otras 7 vacas fueron surgiendo tras de ellas, del mismo río, y eran estas de muy feo aspecto y raquíticas de cuerpo, y se pararon junto a las primeras vacas en la orilla del río. Y se comieron las vacas de feo aspecto y raquíticas de cuerpo a las 7 vacas saludables y de buen aspecto, y despertóse al el faraón, y volvióse a dormir, y soñó otra vez. Y aquí que 7 espigas surgían en un mismo tallo, saludables y buenas, y de pronto otras 7 espigas, flacas y marchitas, surgían tras de aquellas, y de repente se tragaron las espigas flacas a las otras 7 espigas sanas y rellenas. Y despertó el parot y se percató de que era un sueño. Y ya en la mañana se perturbó su humor y mandó a llamar a todos los hechiceros de Egipto y a todos sus sabios,
y les contó Parot lo que había soñado, y nadie supo descifrárselos al faraón. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias, gracias, mi hermana, gracias. Ok, acá es algo bien interesante, familia. Acá estamos viendo que empieza ahora el capítulo 41 hablándonos sobre Faraón, que tiene otra vez sueños. Otra vez José va a ser probado con los sueños. Pero wow, esto es algo bien interesante, familia, que un poco también ya lo hemos compartido un poquito antes en otras porciones. Cuando hablamos de las pruebas, muchas veces tropezamos con algo y esto nos va a enseñar también a que vamos a reprobar la prueba. Hay veces que vamos a reprobar la prueba, pero al reprobarla tenemos la confianza que vamos a pasar por la misma prueba otra vez. Y esto lo estamos viendo en la vida de José. Él recibe unos sueños. Nosotros entendemos que el Eterno le revela en los sueños el por qué su padre le da esta túnica que marca una diferencia con sus hermanos y que va a ser como el escogido para continuar con el linaje de Jacob, con el linaje de la familia, con la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac y ahora pasa a Jacob. Vemos que empieza con un sueño. En la cárcel de nuevo es probado con los sueños. Y una vez más, 2 años después, porque eso está 2 años después de lo que él sucede en la cárcel, cuando se encuentra con el panadero y con el copero, vemos que otra vez la misma prueba. Y ahora tenemos que analizar cuál va a ser la actitud y cuál va a ser la conducta de José con respecto a la prueba. Y recuerden, el Eterno nos prueba, como dice Deuteronomio capítulo 4, y ya lo hemos visto el siglo pasado, de que nos prueba para probar nuestro corazón, si vamos a obedecer o no sus mandamientos, para que nosotros nos demos cuenta si realmente estamos decididos a obedecer sus mandamientos. Entonces, vemos aquí cómo el Eterno otra vez va a probar a José. Y sucede algo bien interesante porque son sueños bien particulares, muy similar a los sueños que tuvo el panadero y el copero. Porque esto es algo similar, porque ve como el copero era exaltado, mientras el sueño del panadero era, podemos decir, condenado a muerte. Pues aquí este sueño tiene una base similar y vemos que en este sueño dice que empieza al lado de un río. Y eso es un dato muy interesante. Porque cuando vemos la cosmovisión del antiguo Medio Oriente y más conociendo que este es el faraón de Egipto, muy probable que el río que él está soñando es el río Nilo, que era una deidad, era el inframundo. Para ellos los ríos, recuerden, era el inframundo. Los dioses del inframundo estaban emitiendo juicio, estaban trayendo caos. Y él está viendo que hay 7 vacas muy hermosas, que son de abundancia, representan la abundancia, y 7 vacas que son enjutas, dice, feas, o podemos decir, verlas como, si lo vemos en la cosmovisión de Egipto o del antiguo Medio Oriente, serían como monstruos. Y que literalmente eso estaba asociado con lo que es el inframundo. Y dice que salían del río, o sea, con más razón. Y dice que volvió a soñar de nuevo y ahora no eran vacas, sino que eran espigas. Pero después vemos la interpretación que da Joseph y es el mismo sentido. En donde va a haber un orden, va a haber una paz, un orden, un shalom, podríamos decirlo, va a haber prosperidad, pero después viene el caos. Y algo bien interesante que dice aquí, dice que sucedió, dice en el verso 8, que por la mañana estaba agitado en su espíritu. Obviamente esto nos da a entender que es muy probable que Faraón entendía lo que estaba en el sueño. Recuerden que el faraón en el mundo egipcio era considerado como un dios, era como una deidad, era como el representante del dios Ra, el dios del sol. Entonces, yo no creo que el representante, podremos darle como un título, de la deidad egipcia, que conoce lo espiritual de los egipcios, no entiende el significado del sueño. Por algo él dice que se levantó agitado en su espíritu, dice. Y envía a llamar, dice y envía a llamar
a todos los magos de Egipto. Recuerden que obviamente los magos serían como los sacerdotes, los que estaban, también era una práctica muy común en Egipto de interpretar los sueños. Es más, hay un libro que proviene de Egipto que habla sobre los significados de los sueños, de cada cosa, qué es lo que significa. Dice que llamó a sus magos y todos sus sabios, o sea, llamó a todo el séquito, a todas las autoridades, podríamos decir los espirituales, para, no sabemos si puede ser porque no lo entendía o para confirmar lo que él estaba entendiendo. Y dice, y les contó Faraón su sueño. Pero esto es lo que a mí me llamó mucho la atención de ver la actitud que tiene los sabios y los magos y la actitud que va a tener el faraón. Dice, mas no había quien le pudiera interpretar el sueño a Faraón. Y acá es algo bien interesante porque también Faraón dice que se enoja. Vamos a ver en el verso 9 en adelante, vamos a ver que él tiene una actitud. Pero esto es interesante. Y esta es una pregunta que yo me hago. ¿Será que no podían interpretárselo, no sabían cómo interpretárselo? ¿O no se animaban los sabios y los magos a darle la interpretación al faraón? Recuerden que era hablarle a la deidad, decirle a la deidad. Y recuerden que muchas veces, y cuando hablamos de los sueños en la porción pasada, hablábamos que eran tan importantes que eran aún más los sueños que tenían la gente común, las personas comunes en el antiguo Medio Oriente, se los consideraba mucho, porque recuerden que los dioses hablaban con los reyes, con las autoridades, podemos decir como los sacerdotes, de las, podemos decir, culturas paganas. Eran los únicos que tenían contacto con los dioses y que podían tener una cierta conversación con los dioses. Y era muy raro que una persona común tuviera un sueño, entonces se le prestaba atención. Y eso lo habíamos visto, recuerden, en la porción pasada cuando hablamos de la importancia de los sueños en el antiguo Medio Oriente. Pero hay algo acá, esto me llamó mucho la atención, este vocabulario, y quiero que lo tengamos en cuenta, porque dice que los sabios y los magos no había quien, dice, no había quien le pudiese interpretar el sueño a Faraón. Wow, entonces aquí estamos viendo un poquito, analizando a grandes rasgos el sueño de Faraón y vemos que tiene que ver con esta cosmovisión. Miren, lo importante de conocer el contexto del antiguo Medio Oriente, sobre cómo ellos veían que funcionaba el mundo. Porque si después vemos históricamente, Egipto tenía periodos de sequía, periodos de grandes lluvias, periodos de hambruna, y vemos que se va a extender todo eso hasta primer siglo, porque hasta dentro del Imperio Romano hubo una gran hambruna, y eso lo vemos en el libro de Hechos. Entonces, acá hay algo bien interesante que al analizarlo de acuerdo a la metodología de estudio, cuando nosotros vemos la metodología de estudio, ya hemos cubierto justicia y bondad, convenios, pero justamente esto aquí me llamó mucho la atención porque al conocer el vocabulario de honor y vergüenza y cómo funciona esto del patrocinio y la clientela, estamos viendo que algo está sucediendo aquí o va a suceder algo aquí con respecto a esto de patrocinio y clientela y que nos va a ayudar a entender el por qué Faraón le hace la propuesta a Joseph, a José, de que sea el segundo al mando. Es algo bien interesante. Así que vamos a continuar con la lectura. Ahí más o menos tuvimos un pequeño contexto, breve contexto de los sueños, y ver y abrirnos la posibilidad de, ¿será que no les sabían interpretar o que no quisieron interpretarles? Y esto está ocasionando un grave problema, familia. Está ocasionando que no solo un problema, sino que haya una necesidad. Tengan en mente esta palabra, una necesidad para el faraón, que no está siendo satisfecha por sus autoridades espirituales, o sea, por sus empleados, podríamos decirlo, o por su cuerpo gubernamental. Entonces aquí hay algo bien interesante que está sucediendo, que hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De interpretar este sueño. Y esto tengámoslo en mente, familia, porque tiene que ver mucho con patrocinio y clientela o mecenazgo y vasallaje. Amén. Entonces vamos a continuar con la lectura. Quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que lea los versos, de el verso 9 al verso 14.
Shabbat Shalom, buenas tardes, gracias. Bueno, empiezo a leer. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Gracias. Shalom. Shalom, gracias mi hermano. Entonces, vemos acá cómo ahora, ante esta necesidad, ahora vemos que, recordemos que el faraón tiene un sueño. Él dice que se levanta o se despierta turbado de espíritu. Pero no solo que se levanta turbado de espíritu, sino que acude a los magos, a los que supuestamente tienen que saber interpretar el sueño, y vemos que no lo hacen. Entonces está surgiendo una necesidad. Y ahí es donde el Eterno permite, podemos decirlo de esa forma, que ahora el copero se acuerde de José. Y le cuenta ahora la historia, ahora le hace una introducción de quién es José, le dice que es un joven hebreo. Esto puede ser como que lo está tratando de clase, una clase inferior, o para decir, miren, y esto es bien interesante porque podemos ver que si los magos y los sabios no supieron entender un sueño, el copero está trayendo honor también, puede ser que o lo está avergonzando o está trayendo honor a José porque lo está presentando delante de Faraón diciéndole, ¿se acuerda cuando usted se enojó con nosotros y nos envió a la cárcel, a mí y al panadero? Tuvimos un sueño y le cuenta la historia de cómo fue el sueño y dice que este joven extranjero, porque hebreo era un semita, era un extranjero. Y obviamente sabemos que en la cultura egipcia los semitas, o mejor dicho, los egipcios no se relacionaban con los semitas, en este caso con los hebreos. O sea, no es que solamente tenían relaciones comerciales, pero no de amistad o de, como en este caso, de acudir por un consejo, de acudir por, podemos decir como cierta amistad, sino que eran simplemente relaciones comerciales y no se mezclaban. No podían comer egipcios con hebreos, no podían comer. Comían mesas separadas, platos totalmente distintos. Entonces, había una separación. Pero es muy probable también que el copero lo esté haciendo a propósito. Porque recuerden que estaba reunido el faraón con los magos y los sabios. Y los que supuestamente saben y deberían de haberle dado la interpretación al rey, no se la dieron. Entonces ahora vemos cómo, ahora 2 años después de este encuentro que tuvieron el copero con José, se acuerda. Esto es algo que muchas veces, y un poquito lo vimos también en la clase pasada, que muchas veces los tiempos no son de nosotros. Los tiempos son del Señor. El Señor sabe, el Eterno sabe cuándo es el momento indicado que Él nos va a permitir, como en este caso, que seamos el instrumento justo para cierta ocasión o para hacer debida tarea o función. Quizás nosotros tenemos el entendimiento de que quizás estamos preparados para eso, pero los tiempos son del Señor. Y miren lo que sucedió con Joseph. Él dijo, esta es la mía, de acá yo voy a salir. Le ayudo al copero y salgo. Y resulta que pasaron 2 años. Había puesto, obviamente, había reconocido que el Eterno era quien daba la interpretación de los sueños, pero había puesto su confianza en el copero, diciendo, esta es mi oportunidad de salir. Pero no era el tiempo. El Eterno maneja los tiempos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y muchas veces también hemos visto que muchas veces estos tiempos se postergan, no porque el Eterno quiera, sino que muchas veces es por nosotros. Porque no sabemos manejar nuestro carácter, porque muchas veces queremos ayudar
en vez de dejar que el Eterno obre. Entonces, son cositas que aprendemos y hemos estado aprendiendo sobre cómo en los patriarcas nos podemos reflejar y ver que decir, wow, son seres humanos como tú, como yo, y que conocemos la historia. Y podemos entonces nosotros empezar a corregir, ser esa generación que empieza a corregir. Entonces, vamos a continuar leyendo del verso 15 al verso 17. Me gustaría que mi hermano Gilberto pudiera leer. ¿Aló, mi hermano? A ver. Escucha. Ahora sí te escuchamos, mi hermano. Ok, repito. Y Faraón dijo a Joseph, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió Joseph al Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón dijo a Joseph, en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo. Hasta el 17, ¿no? Sí, vamos a leer hasta el 20, leamos, hasta el 20, así Bueno, hasta el 20, sí, 20, 21, 20 hasta el 21, ok. hasta el 21. Bueno, el 18 dice, y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo, pacían en el carrizal. Pero sucedió que otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras 7 vacas gordas, pero cuando las había devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. Amén. Acá vemos, estamos viendo entonces cómo, de alguna forma, ahora llega José. Obviamente vimos anteriormente, leíamos que José tuvo que ser preparado, no pudo llegar así, como estaba en la cárcel, sino que pasó por un ritual de transición, en donde ahora pasa de un estatus de estar en la prisión, ahora su honor es revertido, su vergüenza es revertida a honor, porque es traído, es puesto delante del faraón y obviamente sus vestiduras cambian, su aspecto cambia, y todo esto tiene que ver con los procesos o los rituales de transición del antiguo Medio Oriente. Cuando una persona pasa de un estatus inferior a un estatus mayor o viceversa, sucede exactamente lo mismo. Y esto es algo que también lo podemos ver cuando estudiamos con respecto a la lepra. La persona tiene un estatus, contrae el sará o la lepra, y tiene que haber un cambio de vestiduras, un cambio en el estatus de la persona y tiene que vivir fuera del campamento. Y una vez que es sanado, entonces otra vez tiene que rasurar su pelo, cambiar sus vestiduras, bañarse, presentarse delante del sacerdote. Si es declarado limpio, ¿qué sucede? Su honor es restaurado, su vida es restaurada y ahora puede injertarse al pueblo. Algo similar está sucediendo aquí, porque obviamente se está presentando delante del faraón y se está presentando con un protocolo. Hay un protocolo para dirigirse al rey. No se puede presentar uno como uno quiere, ni siquiera el presidente de la nación, sino que hay un protocolo, hay una forma. Y aquí es un caso de emergencia nacional, porque Faraón tuvo este sueño y está bastante angustiado con eso. Entonces, después de la presentación que hace el copero, le está entonces ahora lo interroga el faraón, y miren, el faraón le está dando honor a José, porque dice que entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Algo que también ahora me acabo de dar cuenta aquí, algo bien interesante, porque ¿cuántos sueños tuvo Faraón? Tuvo 2 sueños. Pero Faraón dice, tuve un sueño. O sea, Faraón sabía o no sabía lo que estaba soñando. Wow, este vocabulario, esto me estoy dando cuenta ahora, familia, porque anteriormente dice, tuvo 2 sueños. Soñó una vez, después tuvo un segundo sueño y él se levantó turbado de espíritu.
Pero el vocabulario que vemos en el verso 15 precisamente dice, yo he tenido un sueño. Si no hubiera, y quizás esto es muy posible, si no hubiera él sabido que estaba soñando, le hubiera dicho a Joseph, tuve 2 sueños. El primer sueño fue este y el segundo fue este. Pero vemos que Faraón considera los 2 sueños como uno. ¿Y esto por qué sucede? Miren, esto es algo bien interesante, familia, y quiero compartirles esto con respecto al contexto cultural de los sueños, algo que no habíamos compartido porque ahora estamos viendo un detalle un poquito más profundo de lo que es el sueño. La importancia porque dice que Faraón soñó 2 veces, pero él lo está considerando como uno. Y miren lo que significa de acuerdo al contexto cultural del Antiguo Medio Oriente, del Antiguo Testamento, de John Walton, y nos comparte lo siguiente el autor. Dice, sueños dobles. En el Antiguo Cercano Oriente generalmente se daba por sentado que los sueños eran comunicaciones de los dioses, algo que lo vimos en la clase pasada, que lo profundizamos un poquito más. Algunos eran muy simples y directos, como el sueño de Jacob en Betel, en Génesis capítulo 28, del verso 10 al 22. O sea, vemos ese sueño y era bien claro, en donde era un punto de conexión entre el cielo y la tierra y era la casa de Dios. Bien claro y Jacob lo entendió a la perfección. Pero en las cosas que el rey o el faraón estaba involucrado, a veces se agregaban un énfasis especial por medio de la experiencia de un sueño doble. O sea, que haya tenido 2 veces un sueño, un sueño doble, podríamos decir. O sea, el mensaje del sueño es el mismo, pero eran distintos los factores. Vemos que esto tiene esta experiencia le da un énfasis especial a este sueño. Ahora podemos entender entonces por qué Faraón dice un sueño. Por eso, aquí se cuenta que el faraón tuvo 2 visiones que le advirtieron de la hambruna que vendría sobre Egipto. Del mismo modo, se dice que el rey sumerio Gudea tuvo un doble sueño. Miren, era algo común esto de que los reyes o los líderes tuvieran doble sueño. Por eso era algo muy importante y por eso les digo una emergencia nacional. Tuvo un doble sueño en el cual se le indicó que construyera un templo. En ambos casos, los sueños fueron interpretados por magos o representantes de un dios. Y aquí se está rompiendo con este precedente cultural. Porque aquí los sabios no le dan a Faraón la interpretación, sino que es un extranjero y lo deja bien en claro el copero. En un texto de Mari, el haber tenido el mismo sueño en noches consecutivas agrega peso a su mensaje. O sea, es algo importante y algo que podemos entender que Faraón comprendía. Tanto en la epopeya de Gilgamesh como en un poema sobre un justo sufriente, una triple repetición de sueño confirmaba su confiabilidad. Ok, miren qué interesante esto, familia, que estamos viendo que ahora, al considerar lo que sucedía en el contexto cultural, estamos viendo que lo que Faraón está entendiendo que su sueño es importante. Se repitió 2 veces. Y él lo está considerando como un sueño. Ahora, si vemos el contexto, lo podemos entender. Y esto era un datito que yo no me había dado cuenta, que él lo estaba presentando como un sueño, no como 2 sueños. Porque miren, Gilgamesh, el rey de Sumeria, dice que él tuvo 2 sueños. Y los 2 sueños fueron interpretados por los sabios y dice que era construir un templo. Entonces, aquí podemos ir viendo que algo está sucediendo. Pero en esto que está sucediendo, está surgiendo una necesidad. Y esa necesidad es cubierta por Joseph. Y algo bien interesante es que vemos que en el verso 16, Joseph le dice al faraón que es Dios quien va a darle la interpretación del sueño. Cuando lo vemos en el verso 25, dice que exactamente, otra vez Joseph está dándole el honor al Eterno. Cuando vemos en el verso 25 dice, entonces respondió Joseph a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Verso 32 dice exactamente lo mismo. O sea, vemos como que Joseph en este momento él está pasando la prueba
una vez más. Y le está diciendo ahora en el verso 32 a Faraón, y le sucederá el sueño a Faraón 2 veces. Significa que las cosas es firme de parte de Dios. Ok, bien, ¿qué está diciendo aquí entonces Joseph? Que el sueño que está teniendo Faraón 2 veces no viene de los dioses de Egipto, sino que es el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios omnisciente, omnipresente, el Shaddai, es el que le está dando el sueño al faraón, diciendo, es Dios quien le está dando, y esto es asunto serio, porque Dios se lo ha confirmado, y la confirmación era 2 veces, ni hablar cuando soñaban 3 veces, porque eso ya era la confirmación de que el intérprete estaba en lo correcto, de acuerdo a lo que nos menciona John Walton con respecto a la repetición de los sueños en el comentario bíblico. Bien, entonces vemos que en el verso 32 le dice, y le sucederá el sueño a Faraón 2 veces. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. O sea, está dándole el honor al Eterno. Está dando el honor a Dios. Vemos entonces cómo ahora hay una madurez en Joseph, a tal punto que solamente Joseph, ¿qué está haciendo? Está interpretando los sueños y nada más. Se está limitando a hacer su función, su rol, por lo que fue llamado. Y obviamente es algo bien interesante ver cómo Joseph, a pesar de las circunstancias que él pasó, no tan buenas, recuerden que no tan buenas para los ojos de José, o para nosotros que estamos leyendo la historia y uno dice, wow, es tremendo, sale de una y se mete en otra, sale de una mala y entra en otra peor. No voy a hacer el dicho porque quizás se me enojen los de Guatemala, familia, pero vemos que sale de una y entra en otra. Y tiene que volver a empezar y tiene que obviamente sufrir, lidiar también con lo que había sucedido con sus hermanos. O sea, no es tarea fácil. Pero a pesar de todo eso, Joseph le está dando el honor y el lugar al Eterno, delante de la autoridad de Faraón. No importa quién sea quien esté al frente tuyo, siempre tú traes honra al Señor. Siempre estás tú respondiendo de acuerdo a lo que la Escritura dice y lo que el Señor dice. Trae honor, porque esa es nuestra función como pueblo, traer honor al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel y a nuestro Mesías Yeshua, porque por él ahora nosotros podemos entrar. Y esto es bien interesante porque vemos que hay algo que tenemos que aprender de Joseph, porque muchas veces hay algo que nos sucede en la vida y ya queremos tirar la toalla. Y a todos nos sucede en familia, a todos nos sucede en algún momento en nuestras vidas, nos sucede. Pero tenemos que recordar por quién y para quién hacemos las cosas. Y no importa quién esté al frente nuestro, siempre traigamos honor al nombre del Eterno. Siempre, siempre, familia. Y dejen claro que es Dios quien tiene el control sobre el caos y el cosmos, sobre el caos y el orden. Porque por eso él le hace hincapié, Joseph, en que el sueño es dado por Dios y Dios se está apresurando a hacer esto, diciéndole, esto no es el dios Ra con la diosa Maat. Ra es el dios del sol, el dios del orden para los egipcios. Y Maat es la diosa del inframundo, la que gobierna las tinieblas y la oscuridad. Aquí José le está diciendo bien claro, mire, señor faraón, esto es asunto de Dios, se lo ha confirmado 2 veces y Dios se está apresurando. ¿Pero qué Dios? ¿El Dios de los egipcios o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Algo interesante. Y mire, y no importa quién es la persona que está enfrente de José, la autoridad máxima es la deidad para Egipto. Y él le dice, enfrente de todo el mundo, de todos los presentes, de que el sueño es una revelación del Dios de Israel, el Dios de José, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham e Isaac. O sea, wow, esto es algo bien interesante, familia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está surgiendo una necesidad aquí, y esta necesidad está ahora siendo cubierta por un extranjero. Y esto es bien interesante, porque cuando continuamos leyendo, vamos a leer ahora del verso 30 al verso 36. Me gustaría que familia Pelo pudiera leer, alguien de la familia Pelo pudiera leer los versos del 30 al 36, vamos a leer. Amén.
Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 años similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Amén. Amén. Gracias, Alvita. Muchísimas gracias. ¡Wow! Miren lo que está sucediendo. Ahora le está dando la interpretación de los sueños. José le está dando la interpretación de los sueños a Faraón. Y ahora es interesante porque ahora no solo le da la interpretación, sino que también está yendo un poquito más allá y le está dando la solución a Faraón. Pero es interesante el vocabulario que usa José, porque vemos que Joseph, y miren, acá como tengamos esto en mente, Joseph está cubriendo una necesidad para Faraón. Y al cubrir esta necesidad, Joseph está en una posición en la cual puede ahora entrar en un convenio a través de lo que es restaurar el honor por patrocinio y clientela. Ya lo vamos a ampliar un poquito más a eso del patrocinio y clientela como para refrescar un poquito, pero vemos que aquí Joseph tiene una actitud totalmente distinta a su segunda prueba con los sueños. Porque la segunda prueba con los sueños, ¿qué sucede? Él interpreta los sueños, pero ese extra que hizo no fue para dar una solución, sino para ¿qué? Decirle, hey, copero, no te olvides de mí. Yo sé que Faraón te va a restaurar a tu puesto, no te olvides de mí. Tienes una posición de autoridad. ¡Wow! ¿Qué estaba haciendo entonces ahí José? Estaba acudiendo a este protocolo de patrocinio y clientela. José tenía una necesidad. Quien podía satisfacer esa necesidad era el copero que tenía acceso al recurso que era el faraón. ¿Y esto de patrocinio y clientela qué es? Básicamente, familia, es una relación que obviamente está presente en todo el antiguo Medio Oriente, pero principalmente el vocabulario y es muy presente en la cultura greco-romana, en donde había bienes que no se podían acceder de forma libre, por ejemplo, en lo que es el mundo greco-romano. Igual sucedía en el mundo del antiguo Medio Oriente. Recordemos que Roma absorbe muchas cosas, se asimila mucho con las culturas de las naciones del antiguo Medio Oriente. Entonces, ¿qué es esto de patrocinio y clientela? O mecenazgo y vasallaje, para usarlo en otros términos. Que hay una persona que tiene un bien, tiene un recurso o tiene acceso a un recurso que quizás yo, que estoy en una circunstancia desfavorable, necesito de ese recurso, pero no tengo cómo acceder a ello. Por ejemplo, una tierra. La propiedad tanto en el primer siglo como en el antiguo Medio Oriente no era para cualquiera. No cualquiera podía tener un pedazo de tierra. Y menos siendo un extranjero. Porque el ser extranjero en el antiguo Medio Oriente era una señal de vergüenza. Se consideraba que estabas avergonzado porque habías huido de tu nación y no les importaba el por qué. Habías huido, estás en vergüenza. Entonces imagínense un extranjero que quiera acceder a una tierra en Egipto. No puede. No hay forma. Tiene que acudir a un patrocinante, a un mecena, para que sea un intermediario o le dé la propiedad, le confíe una propiedad o que interceda con alguien que tiene esa propiedad. Entonces, vemos que esto de patrocinio y clientela básicamente es cubrir una necesidad que no hay acceso. Obviamente para nosotros es un poquito difícil hoy, o más que nada no está presente esto del patrocinio y clientela mucho en nuestras vidas porque hoy todo se adquiere con dinero. Si tienes dinero, lo compras. Si no lo tienes, no lo compras.
¿Quieres comprar una tierra? La tierra hoy es libre para comprar para todos. Por ejemplo, en Argentina, un extranjero puede comprar una casa, puede comprar un terreno, por más que no viva en Argentina. Puede venir, hace una serie de documentos legales y está libre, si tiene el dinero, de comprar una tierra. Pero ¿qué sucede en Egipto o en el antiguo Roma? Un extranjero, por más dinero que tenga, no puede comprar la tierra, porque la tierra le pertenece a unos pocos, a la élite, digamos, a la cúpula de la sociedad. A los ricos le pertenece. Entonces, aquí está sucediendo algo bien interesante. Entonces, ahora teniendo el concepto de lo que es, un simple concepto de lo que es patrocinio y clientela, hay una necesidad. Pero esta necesidad se está dando en la persona que más tiene, que es el faraón. El que tiene la necesidad de interpretar su sueño o reconfirmar su sueño, si es cierto lo que está soñando, que vienen 7 años de hambruna, pero antes hay 7 años de prosperidad. Entonces, vemos entonces que hay una necesidad. Entonces se está activando este protocolo, podríamos decirlo, de patrocinio y clientela, en donde ahora Joseph está cubriendo la necesidad de lo que es el faraón, de darle la interpretación del sueño. Y no solo la interpretación, sino que también le está dando la solución. Pero miren el vocabulario. Joseph sabe cuál es la solución. Y no le dice al faraón, mire faraón, este es el sueño, yo sé la solución y si usted me permite, yo puedo hacer esto y esto y esto y todo va a salir bien. Primeramente Dios. Pero no hace eso, sino que Joseph se pone como una tercera persona y le dice al faraón y le recomienda que busque una persona de su confianza, porque esto es bien interesante, familia. Porque para ocupar un cargo político en el mundo egipcio, no podía ser cualquier persona, no podía ser un plebeyo, no podía ser una persona de campo, no podía ser menos un extranjero. Tenía que ser alguien dentro de la familia de los reyes, de los sacerdotes, o sea, tenía que ser personas de élite. Por eso José está siendo prudente y le está diciendo a Faraón, señor Faraón, mire, la solución es que usted ponga a alguien de su confianza, le dice. Que ponga a alguien que gobierne, que sea una persona instruida, una persona inteligente, una persona que sepa lo que va a hacer. Pero y le dice qué es lo que tiene que hacer. Y que junte todas las provincias y le da todo hasta el porcentaje que tiene. O sea, wow, José sabía de economía. Era economista José. Y estaba preparando a una nación para que se prepare para estos 7 años de hambruna. O sea que podemos verlo a José aquí cubriendo la necesidad del faraón, en donde ahora él está en una posición favorable, José, para decirle, ok, faraón, mire, yo le di la interpretación de los sueños, pero también la solución. Ahora, ¿quién está en deuda con quién? El faraón, José. De acuerdo a lo que es, analizando esto a través de lo que es patrocinio clientela dentro de la esfera de honor y vergüenza. Y vemos que le da todos los pormenores. Y le dice de dónde tienen que traer, y de todas las tierras, dice, todo, y no pasarán hambre. Dice que haciendo lo que Joseph le está diciendo, José le está diciendo, la tierra no pasará hambre. Estaba siendo como un consultor de economía para el faraón. Y ahora esto es bien interesante porque ahora faraón, él sabe que está en deuda. Y ahora entendemos por qué faraón le hace la propuesta a José de por qué él tiene que ser ahora el que esté al segundo del mando. Vamos a leer del verso 41 al 46. Vamos a leer del verso 41 al 46. Y quisiera invitar a mi hermana Ofelia, que lo pueda leer. Vamos a volver ahí. Mi hermana Ofelia, que lo pueda leer. Del verso 41 al verso 46. 41 al 46. Bueno, lo voy a leer sí. Sí, gracias. Del 41 al 46. Aquí está. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblad la rodilla.
y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Gracias. Gracias, Shalom. hermano. ¿Puedes leer del verso 37 al verso 40? 37 al 40. Sí, ¿El mismo? del ¿Otra vez? mismo. Sí, sí, del Así. verso 40, del capítulo 41, del verso 37 al 40. Porque acá está donde vemos que Faraón le propone a José que sea el segundo al mando. Ok, sí. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Amén, mi hermana. Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana. Ya puedo ir. Muchísimas usted, gracias. gracias. No, Shalom. gracias a ti, mi hermana. Shalom. Entonces, acá vemos cómo ahora Faraón dice, le pareció bien el asunto y le pregunta a sus siervos. O sea, vemos que no estaban solos. A sus siervos y les dice, ¿hallaremos a otro hombre como este? En que el Espíritu de Dios esté. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho sobre todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. O sea, está reivindicando el honor. Wow, familia. Y esto es parte de lo que sucede en lo que es patrocinio y clientela, familia. Parte de esto, de patrocinio y clientela, hay algo que se llama el círculo de la gracia. En donde el círculo de la gracia es un patrocinador, un cliente, que el patrocinador, el cliente tiene una necesidad, el patrocinador cubre esa necesidad, pero, ¿qué es la gracia? El cubrir eso se conoce como la gracia. La gracia en sí es el cubrir la necesidad o cubrir, sí, en este caso la necesidad que tenía Faraón, la está cubriendo José. Entonces, ¿qué está haciendo el cliente, que es en este caso Faraón? Él está reconociendo que su necesidad ha sido cubierta y satisfactoriamente, porque habla con su siervo y le dice, ¿hallaremos una persona como él? Y por lo que he visto, los siervos nos dijeron nada, sino que Faraón le dice a José, Dios te ha hecho sobre todo esto. Entonces, vemos que el vocabulario que está usando ahora el Faraón es un vocabulario en el cual es parte del vocabulario de patrocinio y clientela. Es realzar al patrón, de traer honor al patrón. Y él lo que está haciendo es trayendo honor delante de todos los sabios que no pudieron entender el sueño o que no quisieron darle la interpretación. Y le dice, este joven de 30 años, extranjero, hebreo, hizo lo que ustedes nos hicieron. Cubrió mi necesidad. No solo eso, sino que nos da la solución para salir adelante del caos que se avecina. Entonces, ahí Faraón vemos que le dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho sobre todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Le está dando honor a José. Tú estarás sobre mi casa. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el Faraón? Está devolviendo el favor, la gracia. Está siendo recíproco con José, tal punto en que le propone que sea el segundo al mando después de él y que solamente tiene acceso, que no tiene acceso, perdón, a su trono. Después de ahí en adelante tiene acceso a todos los bienes del faraón y debe administrarlos. Wow, familia. Estamos viendo aquí el círculo de la gracia en acción. José cubre la necesidad del faraón. Es la gracia, el favor, el don. Faraón
la función del cliente cuando recibe esa gracia, ese favor, es levantar el honor de su patrón que cubrió la necesidad, y también es la reciprocidad. Entonces ahora es recíproco y le da un favor mucho más grande a José. Porque recuerden, estamos hablando del faraón. Y le da un honor mucho más grande a José. Y vemos aquí que ahora este es el punto en el cual podemos conectar a Yeshua. Porque José es puesto como segundo al mando. Y él tiene acceso a todo el reino de Egipto. O sea que ahora todos los bienes del faraón, y hablando en el contexto de patrocinio y clientela, ahora José se convierte en el intermediario entre faraón y el pueblo. Obviamente vemos que cuando le cambian el nombre, eso es un significado de que ahora se está dando honor. El cambio de nombre significa un honor que está adquiriendo José. El hecho de que se case con la hija de Potífera, el sacerdote de On, es también una cuestión legal para que él pueda cubrir este puesto, porque recuerden, no cualquiera puede ser parte de lo que es la cúpula de gobierno en el imperio egipcio. Tiene que ser alguien que sea de una familia pudiente, alguien que sea reconocido, alguien que tenga influencia política y social dentro del ámbito egipcio. José no lo tiene. Y entonces para rectificar ese honor, lo hacen casar. Y recuerden que el matrimonio en Antiguo Medio Oriente, y lo hemos estado hablando en las últimas porciones, cuando hemos hablado de los casamientos de los patriarcas, los matrimonios no es por amor, no es por un sentimiento, sino que es por convenios, por mantener el honor, el estatus de una persona o de una familia. Entonces acá estamos viendo entender que lo que está sucediendo aquí, que se casa con Potífera, sacerdote de On, con la hija de Potífera, el sacerdote de On, es básicamente algo cultural que está sucediendo, algo que está sucediendo en ese contexto en el cual tiene que resguardar ahora Faraón el honor que le ha dado a José para que pueda desempeñarse y que todo el pueblo le rinda el honor correspondiente a José por ser el segundo al mando. Entonces, esto es bien interesante porque ahora vemos cómo José se convierte en el intermediario entre Faraón y el pueblo. Y esto es parte del patrocinio y clientela. Y este es algo que me llamó la atención porque cuando estudiaba para compartir esa clase adicional que les comentaba al principio, entendí que hay algo más, que hay una conexión más con José, que es con la función de Yeshua. ¿Cuál es la función de Yeshua? Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Lo vamos a ver en Primera de Timoteo capítulo 2, del verso 1 al 7. Me gustaría invitar a familia Pero que puedan leerlo. Primera de Timoteo, vamos a ir a Primera de Timoteo. Por aquí. Primera de Timoteo 2, verso 1 al 7. Desde el 1 al 7, ¿verdad? Exactamente. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad.
Amén. Estoy exagerando, digo la Gracias, verdad. Alita. Amén. Gracias, Alita. Hasta el 7 era. Muchas gracias, Alita. Wow, familia. Miren lo que está diciendo acá en Primera de Timoteo. Dice que solo hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Wow, familia. Recuerden, Joseph es una figura, una sombra de lo porvenir del Yeshua el Mesías. O sea, estamos viendo que ahora Joseph se está convirtiendo en el intermediario del rey del imperio egipcio y que todas las naciones vendrán a Joseph a buscar ayuda en el tiempo de angustia, en el tiempo de hambruna. Miren lo que dice aquí en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, ¿quién es nuestro Salvador? Es Dios, es nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es lo que quería hacer Joseph? ¿De qué quería Faraón? Que todo el imperio sea salvo. Recuerden que salvación no tiene que ver con cuestión personal, ni tampoco es un término que lo podemos tomar tan a la ligera como una cuestión religiosa. Salvación tiene que ver con el orden perfecto de Dios. En Egipto, obviamente recuerden, era una nación pagana, era el orden perfecto de Faraón. Y ahora, ¿cuál era la función de José? Mantener el orden perfecto de Faraón, y él era el intermediario. Yeshua aquí está siendo presentado como ese intermediario, como Joseph en Egipto. ¿Quién va a mantener el orden? ¿Quién va a traer la salvación para Israel y las naciones? Porque recuerden, miren lo que dice, verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no por unos, no por Judá, no por Israel, sino que por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido, y acá está obviamente hablando, acá está hablando Pablo sobre quién lo ha constituido a él como apóstol, quién le ha dado la autoridad. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con esta relación de patrocinio y clientela. Porque está reconociendo que ahora Pablo, Yeshua es ese intermediario, que está cubriendo una necesidad, que es el ser libertados de la muerte. ¿Qué está sucediendo en Egipto? Viene muerte, viene hambre. Joseph tiene la salvación de eso. Yeshua tiene la salvación de la muerte, del caos. Miren esta conexión, familia, en donde estamos viendo la función como intermediario de Yeshua entre Dios y la humanidad, y estamos viendo entre Joseph, entre Egipto, el rey de Egipto, el faraón, con los egipcios. Ahora es un hebreo, Joseph, Yeshua. Otro paralelismo, familia. Y esto lo estamos viendo de acuerdo a lo que es el contexto, de acuerdo a patrocinio y clientela. Y hay algo más interesante, familia, porque ahora vemos, entendiendo que ahora Yeshua tiene esta función de ser intermediario, de traer la salvación de Dios, de librarnos del caos, como José tenía que librar del caos a Egipto, del hambre. Yeshua lo hace de la muerte de a nosotros. Pero no solo eso, sino que cuando nosotros vemos en la historia de José, primero vienen ¿quién? Las naciones. A Yeshua, ¿quién viene primero? ¿Quién viene primero, familia, a Yeshua? ¿A quién se le revela primero? A una parte muy pequeña de la familia, pero principalmente tiene que mucho más aceptación fuera de Israel. Por eso nosotros llegamos a conocer a Yeshua y al Eterno. Primero vienen las naciones, y por último van a venir sus hermanos a reconocer quién es el Mesías. ¿Quién es ese intermediario que el Eterno está poniendo sobre la tierra para traer el orden perfecto? O sea, el paralelismo es idéntico en la función de lo que Joseph tiene que hacer para Faraón y lo que Yeshua tiene que hacer para el Eterno. Ser ese intermediario, librarnos de la muerte por medio de Él. Él nos da acceso a los bienes del Eterno, a los bienes venideros, la vida eterna. Joseph,
cumple la misma función para Faraón. Él es el acceso a todos los recursos de Faraón para combatir el caos, el hambre. Wow. Es interesante. Es muy interesante eso. Y no solo eso, sino que también el vocabulario que se usa dentro de patrocinio y clientela, también hay un vocabulario en el cual la persona que hace un favor trata a ese vasallo no como un siervo, sino que lo trata como un amigo, como alguien cercano. Miren, Faraón no dice que lo trata como amigo, pero sí le está diciendo que él tiene acceso a todo el reino, menos a su trono. No puede usurpar el trono del rey. Familia, Yeshua hace exactamente lo mismo. El Eterno le sujetó todas las cosas a Yeshua. Está todo bajo sus pies. Y que cuando todo sea restaurado, Yeshua entregará todo eso al trono del Padre. Algo interesante. Miren cómo seguimos viendo algunos paralelismos entre Joseph y Yeshua. Y todo estamos viéndolo desde el contexto de honor y vergüenza, patrocinio y clientela. Y además, el vocabulario. Vemos entonces que si Faraón le está dando acceso a todo el imperio, no le rinde cuentas. O sea, hay una relación de confianza en José de que va a hacer lo correcto. Una amistad, una relación íntima de amistad. Obviamente, en el antiguo Medio Oriente, las relaciones de amistad no era porque me caes bien, porque somos buenos panas, buenos compañeros, nos llevamos bien. No, es por una relación de confianza, una relación mutua. Una relación de lealtad. Y justamente Yeshua ahora usa el mismo vocabulario con nosotros. Él nos hace sus amigos. Para que nosotros ahora seamos los que llevemos el mensaje de la salvación y podamos llegar a las naciones. El nombre de Yeshua, quien tiene acceso al benefactor mayor, que es el Padre, quien nos da la salvación y la vida eterna. Y ustedes miran, ¿y cómo sabemos eso? Bien, vamos a Juan capítulo 15, para ir terminando. Vamos a ir a Juan capítulo 15 y vamos a leer del verso 8 al verso, vamos a leer hasta el verso 8, 15, del verso 8 al verso 17. Vamos a leerlo. Mi hermana Verónica Río, ¿puedes leerlo? O Gilberto, no sé de cuál de los dos puede leerlo. Sí, amado pastor, aquí Juan, ¿verdad? Sí, Juan capítulo 15. Y vamos a leer del verso 8 al verso 17. Claro que sí. 8 al 17. 15. Ok. 8 al 17. Perfecto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, que hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, mi hermana.
Ok, miren qué interesante. Yeshua está usando un vocabulario en donde dice, ustedes serán mis amigos, siempre y cuando obedezcamos los mandamientos, la palabra del Padre. Dice Yeshua, vosotros seréis mis amigos. Y dice, Él nos amó. Amar, amigos, esos son términos que están muy involucrados en el contexto de honor y vergüenza, de patrocinio y clientela. ¿Por qué? Porque un benefactor que ama a su siervo no es porque tenga digamos, un afecto o un sentimiento por su siervo o sierva, sino que es por la confianza, porque conoce a su siervo de que es leal, de que es recíproco, que si el siervo está necesitando algo y no lo pide, y escuchen esto, familia, si el siervo está necesitando algo y no lo pide, y su amo, el patrón, el mecenas, se da cuenta y de voluntad propia el mecenas, sin que se lo pida, le extiende esa gracia y ese favor, ese regalo a ese siervo, ahora ese siervo entiende que ya no es un siervo, sino que ya es un amigo. Es un amigo, alguien de confianza, alguien cercano, alguien que... Y miren, Faraón le dio el anillo a Joseph, lo cual señala que la autoridad ahora tiene la misma autoridad a la hora de firmar dictámenes, de firmar leyes. O sea, wow, familia, tiene una autoridad similar a la del faraón. Y faraón no le pide, ni le va a pedir. Le va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque eso es una señal de que faraón lo considera un amigo. Y miren esto, familia. Faraón, él pide una necesidad. Joseph se la va a cubrir a esa necesidad. Le va a dar esa gracia y ese favor. Entonces, ¿qué hace Faraón? Inmediatamente devuelve ese favor hecho por Joseph y lo pone en el lugar de segundo al mando. Y esto es bien interesante porque esto es parte de lo que es esta relación de reciprocidad, en donde ahora deja ver que Joseph tiene confianza en Faraón porque le da la solución, le dice cómo hacer, y ahora eso gana el honor y podemos decir la amistad de Faraón, y ahora Faraón confía tanto en Joseph, siendo un extranjero, que le da el anillo para que gobierne y tome las decisiones y no tengan que pasar por Faraón. Algo que es lo mismo que ha hecho el Eterno con Yeshua. El Eterno le ha dado todo el poder a Yeshua. Todo lo ha sujetado bajo los pies de Yeshua. Y ahora nosotros, muchas veces, en nuestra angustia, quizás pedimos por lo que necesitamos, pero Yeshua nos da algo más de lo que nosotros necesitamos. Es el acceso a la vida eterna. Es salir de la muerte. Y cuando nosotros reconocemos que Yeshua es nuestro Mesías, que murió y resucitó, estamos reconociendo de que Él me da ese acceso a la vida eterna. Algo que quizás nunca en la vida se nos hubiera imaginado pedirlo. Esa es la gracia y el favor de Dios. Que ahora quien tiene acceso a eso es Yeshua. Y por medio de Él ahora nosotros accedemos a ese bien tan preciado que es el jardín del Edén para el Eterno. El orden perfecto. Entonces ahora Yeshua se convierte en nuestro patrón, que nos da acceso al patrón superior, a su patrón, que es el Eterno. Por lo cual, ahora, Yeshua lo hace de una forma viéndonos a nosotros y viendo de que tenemos una necesidad. Es primeramente ser libres de la muerte. Algo que nunca se nos hubiera ocurrido. Y Él nos da acceso a eso. Nos da esa gracia y ese favor. Entonces, ¿qué espera Yeshua de nosotros? Que no solo seamos recíprocos con Él, sino con el Padre. Y dice la forma, cuando Él dice amado o amar o yo los amo y ustedes me aman, es porque estamos siendo recíprocos con Yeshua. Es un vocabulario que demarca la relación ahora de viceversa. ¿Por qué? Porque cuando es patrón, cliente, es amistad. Y ahora cuando el cliente, en este caso el amigo, es recíproco con su amigo que le dio el favor,
en este caso, con Yeshua, hay reciprocidad. Entonces esa relación se llama amor. No es sentimiento, sino que es un hecho, un acto de mostrar lealtad, de mostrar honor en todo lo que yo hago. No solo honor, sino que también obediencia. Y ahora entendemos por qué ahora decimos, por la obediencia viene la bendición. ¿Por qué? Porque el ser libres de la muerte, el ser parte de la redención final, de la salvación, es un regalo que Dios nos los ha dado a través de Yeshua, que es el mediador. Y ahora por eso nosotros acudimos a través de Yeshua al Padre. Pero no quiere decir que Yeshua es el Padre, sino que Yeshua es ese intermediario que nos va a dar acceso a los bienes del Padre. Siempre y cuando agradezcamos, seamos agradecidos con esa reciprocidad que el Eterno ha tenido con nosotros y nosotros ser recíprocos con Él. Obviamente es un regalo que nosotros no tenemos cómo pagarlo. No nos alcanzarían las vidas para pagar semejante regalo que Dios nos ha hecho. Pero hay algo que podemos hacer, familia. Ser obedientes a la palabra de Adonai. Lo mismo que hizo Abraham. Abraham accedió a los beneficios de su patrón, el Eterno. Es el mismo concepto, familia. ¿Pero por qué? Porque Abraham fue recíproco con el Eterno. Él dice que escuchó su voz y puso por obra los estatutos, los mandamientos, los preceptos y las leyes de Adonai. Wow, familia. Es increíble ver ahora un poquito sobre la función de Yeshua en la vida de José, en la vida de Joseph. Ahora vemos que no solamente es el que sus hermanos no lo conozcan o que haya sufrido. Sí, es parte de lo que Yeshua hizo, pero también podemos ahora entendiendo y usando la herramienta, familia, que estamos usando para estudiar la Biblia en su contexto, podemos ir un poquito más allá y entender que no solo es lo que ya sabíamos del paralelismo con Yeshua y José, sino que ahora también el paralelismo en la función, en el propósito. Ahora nos ayuda a entender ese gran misterio que aún quizás no lo estamos comprendiendo al 100% de cómo funciona, de que Yeshua proviene del Padre, pero no es el Padre, pero tenemos acceso a todos los bienes del Padre por medio de Yeshua. Ahora tenemos un poquito de claridad, familia. Necesitamos seguir aprendiendo y pasando tiempo delante del Eterno para que nos siga revelando más de su palabra. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir este tiempo de estudio, compartir esta porción, compartir también algo más de lo que podamos escudriñar en cada una de estas porciones. Cada ciclo, siempre el Eterno nos permite ver un poquito más allá de lo que ya habíamos visto en el ciclo anterior. Y familia, gracias por acompañarnos en este ciclo. Vamos a continuar con la próxima. Ya nos queda poco para terminar con el libro de Génesis y comenzaremos con el libro de Éxodo, estudiando el contexto y los mandamientos, porque ahora se aproximan los mandamientos y vamos a profundizar en algunos de ellos, los que no cubrimos en el ciclo pasado. Así que familia, un abrazo grande. Nos vemos en el próximo estudio en la Biblia en su contexto. Shalom, familia. Nos vemos.